De lectura, señor relator, a la 29ª disposición. 29ª. Para garantizar la continuidad de los pagos a los beneficiarios que optaron por la compensación económica prevista en el artículo 3 de la Ley 27.803, autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en el presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del año fiscal 2019, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, los recursos no ejecutados al 31 de diciembre de 2018 por la fuente de financiamiento recursos ordinarios que le fueron asignados para financiar el cumplimiento de las obligaciones de compensación económica de beneficiarios incluidos en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente. La incorporación de los recursos a los que se refiere la presente disposición se autoriza mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, debiéndose publicar el decreto supremo correspondiente hasta el 29 de marzo de 2019. Para ello, exceptúese de lo dispuesto en el inciso A del artículo 18 y en el inciso A del numeral 20.3 del artículo 20 del decreto legislativo 1276, decreto legislativo que apruebe el marco de la responsabilidad y transferencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose, asimismo, que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación de la presente ley. Señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 29ª disposición transitoria, quisieran levantar la mano. En contra. Abstenciones. En forma unánime. De lectura a la 30ª disposición transitoria, señor relator. 30ª. Autorízase en el año fiscal 2019 a los gobiernos regionales o a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos de su presupuesto institucional a los que se refiere al artículo 4 de la Ley 30.814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección de Trabajo, por la fuente de financiamiento recursos ordinarios a favor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a propuesta de este último. Adicionalmente, prorrógase la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 de lo establecido en la cuarta disposición complementaria final de la Ley 29.981, ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, modifica la Ley 28.806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Asimismo, autorícese a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral durante el año fiscal 2019 a realizar transferencias financieras con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados a favor de los gobiernos regionales conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 3814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo. Dichas transferencias financieras se realizan mediante resolución del titular del pliego SUNAFIL, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto a la que haga sus veces en la entidad y se publica en el Diario Oficial El Peruano. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de los gobiernos regionales respectivos y de la SUNAFIL, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Señores congresistas que desean hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 30ª disposición, síganse levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura, señor relator, a la 31ª disposición. 31ª. Autorícese, durante el año fiscal 2019, la asimilación a la Policía Nacional del Perú de personal profesional y técnico en servicios para el fortalecimiento institucional en materia de salud, como oficiales y suboficiales de servicios, según corresponda, hasta por la suma de 13.400.000 soles. La presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Interior sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Señores congresistas que hacen uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con la 31ª disposición, síganse levanta la mano. Los que estén en contra, abstenciones, aprobado. De lectura a la 32ª. 32ª. Dispónese que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, en el pliego Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, se han asignado recursos hasta por la suma de 139.695.100 soles por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, exclusivamente para financiar el pago de la retribución por la presentación del servicio de trasvase de agua en el marco de lo establecido en el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto Olmos,
Los recursos a los que se refiere el párrafo precedente no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en la presente disposición. Señora congresista que desean hacer uso de la palabra, el congresista pasa. Gracias, señor presidente. Señor, solamente para una inquietud. Pregunto al señor ministro, estos fondos que dice que se han asignado ya, ¿pertenecen al presupuesto del gobierno regional o lo es del gobierno central? Por otra parte, señor, quisiera que se nos explique, dice para financiar el pago de retribución de la prestación del servicio de trasvase de agua. ¿Cómo es esto? ¿Tenemos que pagar? Porque resulta que estos proyectos de envergadura, generalmente que es con inversión privada, generalmente el Estado comienza a pagar todo. Porque eso de trasvase de agua, ¿qué significa? Reitero, si es del presupuesto nacional o es regional. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Efectivamente, hasta el año pasado este dinero salía del gobierno nacional, se presupuestaba en la reserva de contingencia y conforme a lo largo del año el gobierno regional de Lambayeque hacía el pedido para cumplir con el contrato y se hacía una transferencia de la reserva de contingencia al gobierno regional de Lambayeque para hacer los pagos. A partir de este año estamos cambiando esa modalidad y ahora el dinero ya no va a estar en la reserva de contingencia, sino que se ha asignado directamente al gobierno regional de Lambayeque. Entonces es el gobierno regional de Lambayeque el que ya no le va a tener que pedir el dinero, digamos, al MEF, a la reserva de contingencia, sino que simplemente va a financiar este pago que tiene que hacer mensualmente de la factura de agua con el monto que ha sido asignado, ¿no? Entonces, el propósito de poner este artículo es que se está explicitando que ya está financiado lo que se calcula que se va a pagar en el servicio del trasvase, ¿no? Y esto corresponde a lo que está estipulado en el contrato original del proyecto Olmos. Si ningún congresista hace uso de la palabra, sometemos a votación la 33ª disposición. Señor congresista que estén de acuerdo, si se levanta la mano. 23ª. 32ª. 32ª. La señora congresista que esté de acuerdo, si se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobado. Una abstención, entonces una sola abstención del congresista Quintanilla. La 33ª no está consensuada, pasamos a la lectura de la 34ª. 34ª. Autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el año fiscal 2019 para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS hasta por la suma de 90.533.547 y 100 soles para el financiamiento de la continuidad de las nuevas funciones otorgadas a dicho organismo regulador por el Decreto Legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento a propuesta de este último. Para efectos de lo establecido en la presente disposición, se exceptúa la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de lo establecido por el artículo 72 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La autorización otorgada en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el congresista Velázquez. Sí, estoy de acuerdo con ese decreto, con esta 34ª disposición que autoriza al Ministerio de Vivienda para que el próximo año pueda realizar modificaciones presupuestales a favor de la SUNAS. El requerimiento de este monto tiene que estar garantizado para que puedan continuar con las funciones otorgadas a través del decreto legislativo 1280. Tengo entendido, por lo que se me ha explicado, de que se han ampliado el nivel de responsabilidades y competencias que se le ha dado a la SUNAS y por eso se justifica este monto. Pero resulta que esta es una norma repetitiva del año pasado
y en las que, a pesar de que se pone el monto de 90 millones, solamente se les ha transferido, creo, 60 o 65 millones de soles. ¿Por qué, presidente, este presupuesto? Lo único que planteo es que se le retire el término hasta por la suma de 90, sino que se transfieran los 90. Si el monto asignado no se compromete, eso obviamente revierte al Tesoro Público. Pero ponerle hasta por la suma de 90 millones en la práctica no es el monto que se asigna, presidente. Por eso yo planteo que, estando bien la norma, se retire el término 90, sino autoriza la transferencia por 90.533.547.900 soles, ¿no? 90.533.547 nuevos soles, que es para el financiamiento y la continuidad de las nuevas obligaciones. Esa observación nomás tenía, presidente, y con eso creo que lo podemos votar. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, sometemos en todo caso a votación. Señor congresista que esté... Sí, con la aceptación del congresista Velázquez. Está bien. Así es, con cargo de redacción. Perfecto. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 34ª disposición, si van a levantar la mano. En contra. Abstenciones. Aprobado. Con la, presidente, con la redacción expuesta el término de la... Así es. De lectura, señor, a la 35ª disposición. 35ª. Autorícese al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2019 para continuar otorgando la entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial que, encontrándose de vacaciones, permiso o franco, preste servicios de manera voluntaria en las entidades del sector público y o del sector privado, previa celebración de convenio en el marco de lo dispuesto en la 6ª disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 152-2017-EF. Para tal efecto, el Ministerio del Interior queda exonerado de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Señor congresista que desea hacer uso de la palabra, ningún congresista hacer uso de la palabra, congresista Quintanilla. Una cuestión de procedimiento. El artículo 6 ya está aprobado, todavía no está aprobado. Entonces estamos exonerando algo de que todavía no se ha aprobado, entonces es una cuestión de... Es con cargo de redacción, siempre se estipula eso. Sí. Es solamente para que los policías puedan, digamos, cobrar las remuneraciones durante el mes de vacaciones, porque a veces suben 2 sueldos mismo. Y también es el cargo que si se retira el artículo 6, también se retira todos los artículos que sean conexos o estén relacionados. Bueno, con esa aclaración, claro, porque si no se aprueba, entonces estamos en algo que todavía no... Siempre se ha hecho ese estilo de técnica legislativa, señor Quintanilla. En todo caso, vamos a votar la 35ª disposición. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si se levantan la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura a la 36ª. 36ª. Dispónese que los recursos destinados al financiamiento de los fines del Fondo de Promoción a la Inversión Pública, Regional y Local, FONIPREL, o fondo que lo sustituye, a los que se hace referencia en el inciso C del artículo 19 de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición no hayan sido ejecutados conforme a dicho artículo, sean depositados por la Dirección General del Tesoro Público en el año fiscal 2018 en la cuenta del FONIPREL o fondo que lo sustituya, a solicitud de la Secretaría Técnica de dicho fondo, que dando dichos recursos exceptuados del inciso A del artículo 18 y en el inciso A del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, Decreto Legislativo que apruebe el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de dichos recursos en los años respectivos se sujeta a lo establecido en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 030-2008 y en la Ley 29.125, ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL o fondo que lo sustituya. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidente. Lo que sucede es que recientemente se ha emitido un decreto legislativo que está cambiando la regulación del FONIPREL, que es el 1495, ¿no? Entonces,
en nuestro texto tendríamos que hacer alguna forma de que se haga la referencia a esta normatividad. Entonces, la sugerencia es modificar no voy a leer todo el texto, porque si no lo haría muy largo, pero al final, sí, leo todo el texto, en todo caso, sí, leemos todo porque es largo, pero bueno. Dispónese de los recursos destinados al financiamiento de los fines del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, o fondo que lo sustituya, a los que se hace referencia el literal C del artículo 19 de la Ley 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición no hayan sido ejecutados conforme a dicho artículo, sean depositados por la Dirección General del Tesoro Público en el año fiscal 2018 en la cuenta de FONIPREL o fondo que lo sustituya a solicitud de la Secretaría Técnica de dicho fondo, quedando dichos recursos exceptuados del literal A del artículo 18 y del literal A del párrafo 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de las presentes disposiciones no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a la que se refiere el párrafo 16.4 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de dichos recursos en los años respectivos se sujeta a lo establecido en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 030-2018 y en la Ley 29.12.5, ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción de Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, y el añadido, o en la normativa del fondo que lo sustituya. Es un tema más de forma realmente, pero nos ayudaría a evitar que no haya dudas sobre que estamos refiriéndonos. Así es la normativa y del fondo que lo sustituya. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Yo creo que con la redacción final que hace, se agrega la última línea que viene a ser o en normativa nada más del fondo que lo sustituya. Creo que con eso sometemos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la 36ª disposición, si se levanta la mano. Congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura, por favor, a la 37ª disposición. 37ª. Autorízase durante el año fiscal 2019 al Ministerio del Interior para realizar transferencias financieras a favor del Fondo de Invalidez y Protección de los Bomberos Voluntarios del Perú, creado mediante la 55ª disposición complementaria final de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Dichas transferencias se aprueban mediante resolución del titular, la cual se publica en el Diario Oficial El Peruano y se deposita en la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. El Fondo de Invalidez y Protección de los Bomberos Voluntarios del Perú podrá recibir recursos provenientes de donaciones, cooperación técnica y otras fuentes en el marco de la normatividad vigente. Los recursos del referido fondo se incorporan en el presupuesto institucional del pliego Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, INBP, en la fuente de financiamiento recursos determinados mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Interior a propuesta de este último. El pliego Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, INBP, queda autorizado durante el año fiscal 2019 al otorgamiento de la subvención económica a favor de los bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o sus sobrevivientes, en los términos previstos en el reglamento aprobado de conformidad con la Ley 30.684, ley que otorga por única vez beneficios póstumos a los bomberos declarados héroes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El otorgamiento de la subvención se aprueba mediante resolución del titular del referido pliego, la cual se publica en el Diario Oficial El Peruano. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Interior, de ser necesario, se aprueban las disposiciones complementarias para la mejor aplicación de la presente disposición. Señora congresista que desea hacer uso de la palabra, congresista Beteta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, por supuesto que estamos de acuerdo con este fondo de invalidez y protección de los bomberos voluntarios del Perú. Sin embargo, sería importante saber de cuánto estamos hablando de este fondo, ¿no? Que es importante que el Ejecutivo nos pueda decir ¿cuántos millones se está destinando a este fondo? Seguramente me podrá decir, pero si decimos un monto puede ser insuficiente, pero sin embargo queremos saber cuánto es la prima.
Sé que las necesidades pueden ser mayor. Sé que también se está autorizando a que puedan recursos de otros fondos también puedan ser incorporados, que me parece correctamente saludable. Pero queremos saber, y también yo entiendo que los mismos integrantes de los bomberos quieren saber cuánto es el monto de prima que destina el Ejecutivo, y con ello sería bueno si se podría considerar como un monto de referencia cuánto es lo que se destina para este fondo. De lo contrario sería un artículo sin contenido importante, que sería saber el monto que estaría destinando el Ejecutivo. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista tiene el uso de la palabra? El congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Solicito que en la 36ª se incorpore el pliego... ¿Perdón? Es una reconsideración, entonces, ok. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Estamos discutiendo la 37ª. Ah, 37ª. No ha leído bien. Tiene el uso de la palabra, congresista Flores. Sí, presidente, había un error. 37ª. El pliego de Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y INBP queda autorizado durante el año fiscal 2019 el otorgamiento de la subvención única a favor de los bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o sus sobrevivientes en caso de invalidez permanente o fallecimiento en actos de servicio, en los términos previstos en el reglamento de la 55ª disposición complementaria final de la Ley 3518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Presidente, alcanzo el texto para su incorporación. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, se la damos al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Con respecto a los montos, se pagan 50 UITs y ha habido 9 casos de bomberos fallecidos a los cuales se les ha pagado este monto. Eso estamos hablando más o menos de 437.000 soles que se les paga. Y la información que me dan es que en este momento hay un monto de 1 millón de soles en el fondo, ¿no? Entonces, en caso de que, ojalá no suceda una desgracia, pero en caso de que suceda y falte, digamos, más dinero del millón que está acá, estamos autorizando a través de ese artículo para que el Ministerio del Interior pueda reponer los montos para que se les pueda pagar a los bomberos. Sí, también estamos de acuerdo con la propuesta del congresista Clemente. Vamos a proceder en todo caso a votación con lo añadido por el congresista Flores. ¿Está de acuerdo el ministro? Señores congresistas que estén de acuerdo con votar a favor de la 37ª, se levanta la mano. Con las modificatorias del congresista Flores. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Con las modificatorias del congresista Flores. La 38ª disposición transitoria. 38ª. Los gobiernos locales y gobiernos regionales están autorizados para utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o prever de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presentan algún tipo de discapacidad. Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales están autorizados para utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad y las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción.
Los gobiernos regionales y gobiernos locales informan anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad del titular del pliego, gerente general y gerente municipal respectivamente. Una copia de dicho informe se remite al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Esto es una disposición complementaria, señor presidente, que año a año lo venimos aprobando en los presupuestos públicos. Esta autorización que se le da hasta el 0.5% a los gobiernos regionales a través del OREDIS y a los gobiernos provinciales y distritales a través de la oficina de los OMAPEP para que puedan hacer acciones y también puedan ejecutar proyectos en todo este presupuesto. Señor presidente, para este sector vulnerable, como son las personas con discapacidad, así como está redactado, resulta insuficiente, señor presidente. Al contrario, lo que ha hecho es generar falsas expectativas y donde las autoridades locales, lamentablemente, se ven insensibles al querer aplicar esto y esto pues termina siendo un saludo a la bandera. Entonces, en ese sentido, para poder mejorar esta disposición complementaria, señor presidente, esta autorización debería ser de manera obligatoria, porque cuando le decimos que va a ser hasta el 0.5%, las autoridades locales a través de la Oficina de Planificación le pueden asignar un monto mínimo, ínfimo, que al final no se hace realidad. Eso lo hemos ido debatiendo año a año y creemos que este término hasta debería de ser retirado, debería de ponerse de manera obligatoria o simplemente el 0.5%. Entonces, de esta manera hacemos efectivo de que esta norma pueda verdaderamente darle facultad a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales poder trabajar políticas públicas conjuntamente con las personas con discapacidad, señor presidente. Esto es un tema que nosotros pedimos de que se reconsidere en su redacción. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente creo, si bien es cierto la buena voluntad y nosotros que consideramos que para haber autorizado era ya un tema más que suficiente para que los gobiernos locales y regionales puedan implementar y usar su presupuesto. Sin embargo, si nosotros pedimos información, estoy segura que ningún gobierno local, ningún gobierno regional ha usado este porcentaje para que se pueda financiar los gastos en las personas que la ley mismo menciona. Sin embargo, presidente, creo para que la norma puede ser mandatoria, tendría que decir en la 38ª disposición complementaria, los gobiernos locales y regionales están obligados para utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinadas a mejorar o prever de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que prestan algún tipo de discapacidad. Y al final podríamos, porque acá se señala y dice, ¿no?, en el último párrafo dice, los gobiernos regionales y gobiernos locales informan anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición bajo responsabilidad del pliego gerente general y gerente municipal respectivamente. Una copia de dicho informe se remite al Consejo Nacional de la Integración de la Persona con Discapacidad. Sin embargo, el no haber, digamos, una sanción más clara, simplemente el responsable, que los gerentes generales, como cambian muchas veces en los gobiernos regionales y gobiernos locales, y son ellos, no son los titulares de que toman las decisiones, simplemente no se cumple. En todo caso, acá debería haber una disposición más contundente que habría la responsabilidad, en este caso, de la autoridad regional local, y que esto debería ser con amonestación, ¿no? Tendría que haberse alguna sanción más drástica para aquellos que incumplen, porque en realidad están jugándose con la vida, la seguridad de todas estas personas que deben de ser atendidas por nuestras autoridades regionales y locales. Tiene el uso de la palabra congresista Domínguez. Posteriormente Ochoa. Muchas gracias, presidente.
Presidente, este 38º artículo me parece muy importante y esto creo que se ha tocado cada año en cada ley de presupuesto. Como presidente de la Comisión de Descentralización, yo he tenido muchos pedidos, al menos municipalidades, y también hemos recibido a estos grupos que no debemos decirlo discapacitados, son personas con habilidades diferentes, que merecen tener la oportunidad de que tenga una verdadera asistencia por parte del Estado. Yo creo que este 0.5% es muy poco. Pongámoslo en 1%. ¿Por qué no podemos hacerlo? Es voluntad política nada más. Y también preguntar aquí al señor ministro, ¿qué se está haciendo para poder fiscalizar? Porque pasa cada ley de presupuesto y de verdad que hay muchos gobiernos regionales y locales, no todos, pero en general se burlan de esto. O sea, como MEF, ¿qué estamos haciendo para hacer una verdadera fiscalización, presidente? Y por favor ponga en consideración que sea 1%. Muchas gracias. Tiene usted la palabra el congresista Ochoa. Verás que queden posteriormente. Me pide una interrupción el congresista Pacori. Tiene una interrupción el congresista Pacori. Sí. Señor presidente, bueno, la congresista Karina Beteta lo ha manifestado, los colegas congresistas. Este tema siempre ha sido de debate. Y no sé cómo hacemos al final, pero el carácter mandatorio que tiene esa disposición complementaria termina siendo insuficiente. Yo considero, señor presidente, que el término hasta debería ser retirado. Además, hace rato, en la 36ª disposición complementaria, hemos aprobado una disposición complementaria, con texto modificado, retirando el término hasta. Y yo sí iría en la línea que dice la congresista Karina Beteta, en el sentido de que esto debería tener no solamente un carácter mandatorio. Esta disposición complementaria debería tener un carácter sancionador para aquella autoridad local que no lo cumple. ¿Y cuál podría ser esta facultad sancionadora? Si un gobierno local no cumple con presupuestar el 0.5% para trabajar esta disposición complementaria a través del OREDIS o de los OMAPE con las personas con discapacidad, y esto podría considerarlo el señor ministro, es que los gobiernos locales se esfuerzan para gestionar sus recursos cuando tienen el plan de incentivos. Entonces, si no cumplen esto, podemos ponerle como carácter mandatorio de que no sean beneficiarios del plan de incentivos. Y así, de esa manera, van a darle cumplimiento a este sector que verdaderamente lo necesita, señor presidente. Puede continuar, congresista Ochoa. Presidente, sumándonos a lo que ya se ha señalado, hasta el año pasado, en la presidencia de la congresista Beteta, cuando estaba en la Comisión de Presupuesto, este artículo era todavía mucho más frágil, porque decía pueden, ¿no? Entonces, podían hacerlo o no podían hacerlo, si querían, lo hacían o no. Entonces, ya para el año 2018, el articulado, la Comisión cambió a están autorizados a. Pero este término del hasta genera una complicación. De hecho, creo que tiene que haber un tema mandatorio. Pero también hay otros mecanismos a través del cual tenemos que preservar esto. El primer párrafo, presidente, hace referencia al tema de la infraestructura. Es decir, adecuación de la infraestructura. Pero esta adecuación de la infraestructura, presidente, tiene que ser en la infraestructura, digamos, por decirlo de una forma antigua. En el Invierte P o en los proyectos nuevos, tiene que establecerse el mandato de que toda infraestructura es inclusiva, por ejemplo, para no estar con este artículo del truco de la infraestructura y todo el tiempo estemos aprobando para que pueden o están obligados a adecuar la transitabilidad. Entonces ahí creo que hay un punto clave, pero y además en el proyecto tendrá que aparecer también el tema de la empleabilidad. Estoy hablando solamente del proyecto en el primer párrafo, ¿no? Pero en el caso, presidente, del segundo párrafo, es un tema súper interesante porque significa que tanto las OMAPEF como las OREDIS cuentan con recursos para implementar acciones. Este hecho, presidente, tiene un truco en los gobiernos locales. Los gobiernos locales, a través de un proyecto X, contratan personal con discapacidad e informan esa actividad como si fuera parte de esta segunda parte. O sea, en esta segunda parte tiene que ser explícito el carácter de obligatoriedad, pero son recursos que tienen las OMAPEPs y son recursos que tienen las OREDIS para hacer sus actividades o las actividades en coordinación con quienes corresponda. Entonces, ahí, presidente, todavía es un tema vacío. Reitero, presidente, hay proyectos en el Cusco que han contratado
de forma interesante personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Con cargo a ese proyecto se informa como si fueran acciones de la OREDIS. Y entonces están faltando a este artículo. O sea, otra cosa es que con cargo a un proyecto incorpores el trabajo con personas con discapacidad y hagas acciones con esas personas y tú nos hagas creer al Estado peruano que estás haciendo acciones con las o de las OREDIS. Entonces creo que ahí hay que diferenciar, porque el segundo párrafo, presidente, son recursos para las OMAPEPs o para las OREDIS. Entonces ahí creo que ese carácter mandatorio hay que ponerlo, pero también hay que ser explícito que estos son recursos de las OMAPEP y o para las OREDIS, ¿no es cierto? Me pide una intervención la congresista Beteta. Puede hacer uso de la segunda intervención, congresista Beteta. Gracias, presidente. Por ejemplo, para que podamos tener una noción de los montos que podríamos estar aprobando en esta ley respecto a un distrito muy lejano y con un presupuesto bajo en la región Huánuco, por ejemplo, el distrito de Arancay, con 652.147 soles que tiene anual el Fondo Común. ¿Cuánto estaríamos destinando, por ejemplo, si fuera con este monto? 32.608 soles. O sea, que si hablamos de mantenimiento, reparación o adecuación destinadas a mejorar o prever accesibilidad a la infraestructura, creo que sería insuficiente. Entonces tendríamos que ver ello y también poner topes respecto, quizás en estos presupuestos que tienen bajísimo, los que tienen menos de 1 millón, ¿no? Anual de su fondo común podrían ser quizás al 1%, y aquellos que sí tienen mayor presupuesto sí podrían tener 0.5. El gran problema también es de que quizás no lo van a saber ejecutar bien el destino de estos recursos, y por ello recuerdo que el año pasado por eso se consideró de ser mandatorio, se mejoró el texto, que sea mandatorio, y se dijo el 0.5%, porque era incluso menor. Pero mira, pese a que se ha puesto un monto mayor, igual no se cumple. O sea, ya no es problema de la norma, el problema es de las personas quienes les corresponden cumplir con ello, ¿no? Gracias, presidente. Gracias. Sí, cerrar solamente la participación, presidente. Muchas gracias. En el mismo ejemplo, por señalarlo, el municipio contrata a una persona para la OMAPEP. Vamos a suponer que le paga 2.000 soles, ojalá, ¿no? Entonces, por eso el gobierno local considera esa remuneración como parte de las acciones de la OMAPEPs. Entonces, por eso creo que tiene que ser específico. O sea, lo que estamos señalando es gastos operativos, planes, programas, servicios. O sea, son recursos que se transfieren a la organización o con la organización, que se administran con la organización para estas acciones. Entonces, por eso es que, presidente, ahora tenemos una brecha enorme de la participación y de la preservación de los derechos de personas con discapacidad. Entonces, creo que ahí ese carácter que se están señalando los compañeros tiene que preservarse. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Vela Quisquén. Presidente, yo voy a complementar y comparto la preocupación expresada por los congresistas que me han antecedido el uso de la palabra. Elevar el porcentaje, habría que ver el presupuesto que tienen municipalidades distritales, las provinciales, los regionales, ¿no? Y yo creo que si se ha establecido hasta el 0.5%, en vez de quererlo elevar a 1%, podríamos poner no menos del 0.5%.